Lo que voy a hablar hoy día no es de el Valparaíso que probablemente ustedes palpan mucho más diariamente, sino de lo que fue Valparaíso durante el siglo XIX y cuáles fueron como las bases fundantes de Valparaíso y que probablemente han sido olvidadas no solo por los habitantes de Valparaíso, sino que por los chilenos en general. Primero, Valparaíso se funda en base a un elemento esencial que es la ética del inmigrante. Valparaíso es un puerto, ¿cierto? Y como tal va recibiendo una cantidad de gente que busca un nuevo destino de manera bastante importante durante el siglo XIX. Muchos inmigrantes llegan durante ese periodo a Valparaíso en busca de un mejor futuro. Llegan sin nada en realidad. El inmigrante en general es aquel que en su propio país no tiene las condiciones y lo busca o busca un mejor destino en otro lugar. En general el que emigra es aquel que no tiene nada que perder y por eso emigra. Y entonces Valparaíso se constituye a partir de familias que buscan eso en un nuevo continente que en este caso es América y que buscan hacerse un futuro en ese país. Y Valparaíso lo recibe como ese espacio, más que Santiago incluso, porque obviamente en esa época viajar a Santiago implicaba un costo bastante alto en términos de tiempo y de recursos. Por lo tanto, Valparaíso es una fuente de recepción del inmigrante. Y probablemente estos inmigrantes que vemos acá solamente tenían esas maletas como su único capital. Pero sin embargo, y esto es importante y algunos lo mencionaron cuando trataban de explicar el nombre de sus equipos, ese no es el único capital que tienen las personas. Jamás ha sido ese el único capital, ¿cierto? Hay un capital que es muy importante, que es la ética. Y el inmigrante, en general, tiene un capital muy importante, que es la ética del trabajo. Fíjense, y aquí un poco lo que se preguntaba al final de la primera charla que di, es que en realidad, en la época en que Valparaíso empieza a tener una actividad comercial bastante importante, el Estado no tenía mucha presencia en realidad. Es más, llamémoslos planificadores o los políticos, nunca visualizaron que Valparaíso iba a ser una ciudad que recepcionara tanta gente, tanto flujo de personas. Y obviamente todos sabemos que un flujo enorme de personas también genera no solo muchas cosas virtuosas, sino también muchos problemas. Sin embargo, en Valparaíso, este flujo de inmigrantes, este flujo de gente, no esperó a que el Estado resolviera los problemas. Lo que hicieron los inmigrantes fue, por ejemplo, fundar estas sociedades de socorro mutuo, que son asociaciones, ¿cierto?, de artesanos, obreros o trabajadores que se organizan para resolver sus propios problemas, para ayudarse mutuamente. El mutualismo, que es llamémoslo así, una serie de principios que, entre otras cosas, reivindican el trabajo de los obreros. Lo que promueve es que son los obreros los que tienen que ayudarse entre ellos cuando tienen problemas, no el Estado. Al comunismo, ¿cierto?, y al socialismo estatista no le gusta el mutualismo, porque el mutualismo rompe con la dependencia del trabajador con respecto al Estado, con respecto al gobernante. ¿Y qué ocurre en Valparaíso entonces? Como el Estado era más bien precario, era limitado, entonces las personas se organizan para ayudarse. Y las sociedades de socorro mutuo proliferan en el puerto, no solo ayudando a los obreros, sino también, por ejemplo, ayudando a una enorme cantidad de niños que, por ABC motivo, no tenían padres o no tenían lugares donde vivir. Y se fundan entonces sociedades protectoras de la infancia, ¿cierto? Y otras entidades que van ayudando a las personas en esa lógica. En esta foto vemos el almacén de un inmigrante que tiene un negocio de pasta que se llama Carosi. Y él parte con un almacén. Es decir, un tipo que llega sin nada, o con un pequeño capital, empieza a desarrollar su negocio y prospera. Esa es la ética del inmigrante, esa es la ética del trabajo, esa es la ética de la libertad.
que tú tengas la chance de, con tu esfuerzo, con tu creatividad, poder prosperar y buscar mejores formas de satisfacer tus necesidades, satisfaciendo las necesidades del otro también. Fíjense esto, que la foto es muy antigua, entonces se ve un poco extraña, pero estos son los primeros, la primera construcción de alcantarillado que no ocurre en Santiago, sino que ocurre en Valparaíso. En términos estrictos, Valparaíso y Santiago eran sideralmente distintos, porque como en Valparaíso había más libertad, había más flujo de gente, había más ideas circulando, entonces había más innovación. Santiago era una ciudad totalmente apagada en términos generales, muy poco innovadora, muy cerrada en su lógica de interacción, y por lo tanto no había mucha innovación. Valparaíso se ve en la obligación finalmente de innovar constantemente, de resolver asuntos y de generar mejoras en muchos aspectos. Es en Valparaíso donde se desarrolla primero el ferrocarril urbano, no es en Santiago, ¿cierto? Ahí se puede ver ferrocarril urbano de Valparaíso. Son innovaciones que se van generando en un ambiente que está basado en la libertad. No es que la gente esperara que el Estado mejorara eso, sino que la gente va buscando formas. Hay gente que dice, bueno, aquí hay una necesidad, hagamos una inversión, se hace una inversión. Pero fíjense que esto, donde la presencia del Estado es más bien ausente, y esta sociedad de Valparaíso no entra en una debacle, sino que al contrario se desarrolla de manera más bien espontánea, lo que hace es propiciar el desarrollo de una sociedad civil bastante fuerte durante el siglo XIX. Y la mejor expresión de esa sociedad civil bastante fuerte es el surgimiento de los bomberos. Los bomberos es la mejor expresión aún existente de que la sociedad civil es mucho más eficiente en resolver problemas, en afrontar problemas que la burocracia del Estado. Estaticemos mañana bomberos y veamos cuán eficientes van a ser para apagar incendios. O veamos cuánto dinero se va a desperdiciar en supuestamente financiar a los cuerpos de bomberos del Estado, en financiar campañas políticas. Si el ejemplo es visible hoy día, por ejemplo, cuando pensamos cómo el Estado se hace cargo de los niños del Sename. Algunos dicen, no, pero es que el sistema está externalizado. Sí, pero las contrataciones, las licitaciones las hace el Estado. Son burócratas los que eligen malas entidades que cuidan mal a los niños. Pero fíjense entonces, la sociedad civil se organiza para enfrentar un flagelo que es el flagelo de los incendios que afectan a Valparaíso. Y lo ha hecho constantemente, ¿cierto? Está esta sociedad de socorro mutuo, ¿cierto? Donde se ve que hay una variedad de personas acá. La foto al parecer demoró un poco porque están bastante tiesos demoraba, antes las fotos no eran tan rápidas como hoy día. Fíjense, esta es una foto de la sociedad de instrucción primaria que se empieza a desarrollar en Valparaíso. En Valparaíso ocurre un fenómeno que es bien interesante, porque son los protestantes, por ejemplo, los que fundan las primeras escuelas de mujeres. Aun cuando los sectores ultramontanos católicos se oponían férreamente a eso porque consideran que la mujer no debía acceder a instrucción. Pero los sectores protestantes en Valparaíso sí promueven eso como un elemento que consideran necesario para impulsar el desarrollo de las personas. Entonces vamos viendo que Valparaíso tiene una cualidad propia que también lo hace una ciudad muy propia, muy única en su especie. No es similar a las ciudades o el resto de las ciudades chilenas fundadas bajo el régimen colonial, ¿se fijan? Fíjense que en Valparaíso la sociedad civil no solo se expresa con el tema de resolver problemas como apagar incendios o la instrucción, sino que también a través del tema del deporte. Está el debate si es Wanderers o no el primer equipo, ¿cierto? Lo que por lo menos yo pude recopilar en la investigación que hicimos es que
Los primeros que fundan un equipo de fútbol son efectivamente inmigrantes, pero es en Wanderers donde se incluye a, entre comillas, chilenos como parte del equipo y que empiezan a internalizar lo que hoy día es considerado el fútbol, o sea, el deporte rey en Chile, ¿cierto? Pero que lo trajeron inmigrantes. Y eso probablemente lo desconocen incluso fanáticos del fútbol. Pero no es solo la práctica del fútbol, sino que de otra serie de deportes y prácticas deportivas las que los inmigrantes empiezan a desarrollar formando clubes, formando asociaciones, donde la sociedad civil también interactúa. Fíjense que aquí el valor esencial es que hay interacción entre las personas. Y un elemento clave desde el punto de vista liberal es que hay interacción pacífica. Es voluntaria. No es forzada. No es que al gobierno de turno se le ocurre que la gente necesita reunirse, entonces tienen que obligadamente practicar el fútbol. No, es que la gente tiene que apagar incendios, entonces obliguémosla a ser bombero. No, todo esto tiene detrás un principio clave desde el punto de vista liberal, que es la voluntariedad. Y entonces Valparaíso se construye a partir de la voluntariedad, de la asociatividad entre las personas. Se desarrolla, por ejemplo, todo el sistema de transporte, llamémoslo así, de los ascensores. Y eso no es una política estatal. Vuelve a ser una innovación ante las necesidades que tienen las personas en un momento dado y que las resuelven, sin depender de la burocracia de la autoridad, sino que las resuelven. Si nosotros no actuamos ante un problema, la primera falla es de nosotros. Como me ocurrió en una charla en la Universidad Finisterra hace unos años atrás, en que un estudiante me dice: las leyes laborales están hechas para burlar al trabajador, ¿cierto? Y yo le pregunto: ¿y qué estudias tú? Y él me dice: yo estudio Derecho. Y yo le pregunto entonces: ¿y cuánto de tu tiempo dedicas tú a enseñarle a los trabajadores, a los sindicatos, leyes laborales para que esas leyes no los engañen? Y obviamente él no dedicaba nada de su tiempo a eso. Entonces su acción era muy irresponsable. Me molesta la ley laboral porque engaña a los trabajadores y soy un estudiante de Derecho que, sin embargo, no soy capaz de sacrificar ni una hora de mi tiempo para ir a enseñarle a los trabajadores leyes laborales para que supuestamente esas leyes no los engañen. Entonces es fácil externalizar o tercerizar responsabilidades cuando a mí me parece que algo es inmoral, ¿cierto? Si aquí viviéramos en una sociedad donde el analfabetismo fuera de un 70%, y algunos de ustedes, no, es que el analfabetismo es terrible, y ustedes saben leer, ustedes serían los inmorales. Porque ustedes son los que no están yendo a enseñarle a leer a las personas. Ni siquiera es la autoridad estatal. O sea, al final el Estado es y se define como el monopolio de la fuerza, esencialmente. No es nada más que eso. Y es un aparato burocrático que ejerce poder. Pero fíjense, hay otro punto esencial en Valparaíso que es clave, y que es que Valparaíso se construye a partir de esa libertad como una ciudad muy plural. La llegada de inmigrantes significa un desafío para el centralismo santiaguino, para la monotonía santiaguina, para la falta de pluralismo santiaguino, o para la falta de pluralismo chileno en general. En esa época, primero surgen las primeras logias en Valparaíso. Las primeras logias son fundadas en Valparaíso. Y las primeras logias tienen un rol importante en la promoción de la libertad de culto. No solo en Valparaíso, sino que en Chile. Las primeras logias son las que impulsan la promoción de la instrucción, de la ilustración en Valparaíso y en el resto de los países. O sea, en el resto de los países, en el resto de las ciudades. Las Tarrias se une a una logia en Valparaíso.
Pero aparte, se fundan revistas en Valparaíso. En Valparaíso se funda el primer periódico de habla hispana, que es el Mercurio de Valparaíso. Y es la imprenta de ese periódico, el Mercurio de Valparaíso, donde se hace la primera ceremonia protestante por parte de un grupo de protestantes. Porque no nos olvidemos que en el siglo XIX no existía separación entre iglesia y Estado. Por lo tanto, el Estado prohibía la libertad de culto, prohibía a algunas personas ejercer libremente su credo. Los protestantes en Valparaíso se rebelan contra eso y empiezan a ejercer el culto de manera libre, o tratan de hacerlo de manera libre. La revista de Valparaíso es una expresión también de ese afán de hablar de otros temas, de sortear la censura en un Estado que no es laico, sino que es no secularizado, ¿cierto? Y entonces en Valparaíso también llegan las primeras imprentas. Fíjense que Valparaíso tiene todas las condiciones para ser una especie de bastión liberal para Chile. No solo porque permite la llegada de nuevas ideas, no solo porque permite la llegada de nuevos inmigrantes con afán de trabajo, sino porque permite la llegada de tecnología que favorece la libertad, que favorece la libertad de expresión. La primera imprenta obviamente se traduce en el primer periódico, pero no solo en el primer periódico, ¿cierto? Sino que en la primera ceremonia protestante, en un entorno en que era prohibido eso. Por lo tanto, la presencia de los protestantes y el flujo muy variado de personas hace que Valparaíso se constituya como una ciudad que contrasta enormemente con Santiago y que se forma en ese sentido desde ese punto de vista de la libertad. Fíjense otro elemento esencial acá. En la lógica de las escuelas, y que ahí ahora me acordé, cuando se discute el tema de la libertad educativa, son los liberales los que promueven la libertad educativa, no los conservadores. Porque en un entorno donde no hay separación entre iglesia y Estado, la educación era monopolio de la iglesia. Como los protestantes querían fundar sus escuelas para promover su credo, hay mucha oposición desde el Estado no secularizado con respecto a eso. Está prohibido fundar escuelas. Lo que dicen los liberales es que el protestante sí tiene la libertad y el derecho a fundar su escuela, y que el Estado no puede prohibirle a la persona fundar su escuela ni hacer su propia enseñanza. Lo que ocurre posteriormente, y esa es la confusión, es que luego los conservadores, cuando los liberales comienzan a propiciar instrucción estatal y comienza el proceso de secularización, entonces los conservadores dicen y reivindican la libertad educativa para mantener su autonomía en sus escuelas. Pero lo que ocurre en realidad es que los protestantes son los que propician la libertad de educación, porque propician la libertad de culto. Las primeras escuelas protestantes se hacen en donde se realizaban las primeras ceremonias religiosas protestantes. Y ellos reivindican eso. Por lo tanto, hay una relación. Fíjense aquí cómo desde Valparaíso se va desarrollando lo que es posteriormente el proceso de leyes laicas, el proceso de separación iglesia y Estado, y que finalmente termina fundando las bases de una república liberal, donde la libertad de culto está garantizada no solo para católicos, sino también para protestantes. Fíjense que en la discusión, por ejemplo, de los cementerios, en el proceso de desarrollo de las leyes laicas, ¿qué ocurría? Por ejemplo, si tú no eras católico, no tenías acceso a un cementerio. No había separación de iglesia-estado, por lo tanto la iglesia controlaba los cementerios. Por lo tanto, si no profesabas la religión católica o habías incurrido en alguna cosa que contraviniera eso, no tenías acceso al cementerio. ¿Por qué empiezan los primeros reclamos? Por ejemplo, un
llamémoslo terrateniente de la época, uno de sus hijos se suicida. Y entonces la Iglesia Católica le niega el entierro porque había cometido suicidio. Ocurre una serie de presiones hasta que se le autoriza a esta persona enterrar a su hijo en su terreno, en su fundo. Y entonces el desarrollo de la discusión con respecto a los cementerios es muy decidora de cómo la posición, en este caso de los protestantes, va propiciando también mayores libertades en las discusiones políticas. ¿Qué ocurre después? Algunos liberales plantean que los cementerios tienen que ser estatizados, pero otros liberales, como José Francisco Vergara, ¿cierto?, plantea que en realidad lo que tiene que haber es libertad para que la gente funde sus propios cementerios, no que el Estado haga cementerios. ¿Se fijan? Por lo tanto, todo este proceso de cambio es muy fuertemente propiciado desde Valparaíso. Es Valparaíso, entonces, un eje central del proceso de liberalización, llamémoslo así, de Chile, del transcurso de Chile, de una sociedad que arrastraba lastres coloniales a una sociedad liberal como tal en el siglo XIX, que no solo se ve reflejado en su propia prosperidad, porque Valparaíso fue mucho más próspero que Santiago en ese siglo, sino que fue mucho más avanzado en ese siglo. Valparaíso no solo tenía vida nocturna en ese siglo, no solo tenía cafés en ese siglo, sino que tenía una actividad cultural mucho más rica que Santiago en ese siglo. Porque, entre otras cosas, era mucho más libre en ese siglo. Yo no sé si en términos estrictos hoy día sigue siendo más libre o no, ¿cierto?, en términos comparativos con Santiago, o si es adecuado hacer la comparación con Santiago hoy día. Pero yo creo que Valparaíso mantiene esa cuota que dio origen a esta ciudad. Mucho más, siempre ha sido mucho más, entre comillas, rebelde a también el centralismo santiaguino. ¿Se fijan? Fíjense, otra cosa. Esta institución, que es surgida en Valparaíso, luego se extiende a todo el país. Y se extiende a todo el país bajo la misma lógica de la voluntariedad, bajo la misma lógica de que en el fondo hay un deber de ayudar a otros, pero que no es un deber obligado, no es un deber establecido por la autoridad, sino que es un deber moral que cada uno asume como tal. A nadie lo obligan a ser bombero. Yo sé que aquí hay varios que son bomberos, o presumo. ¿No? ¿No hay ninguno que sea bombero? No, hoy día no vinieron los bomberos. Hoy día no vinieron los bomberos. No vinieron los bomberos. Pero yo sé que hay varios que ya los conozco hace tiempo y son bomberos. Y ellos actúan probablemente por un deber que ellos consideran para sí. Y por eso actúan en consecuencia. Entonces fíjense cómo Valparaíso se constituye en base a una lógica que es muy liberal, donde primero hay una responsabilidad individual, donde yo actúo y tengo el espacio para buscar la prosperidad, que no es solo el que tiene el almacén, ¿cierto? No es el sujeto que tenía el almacén. No, se me perdió el del almacén. No solo él, ¿cierto? Porque no era solo el tipo que tenía las pastas, había una serie de actividades económicas ligadas, por ejemplo, con la vida del puerto, desde el tipo que acarreaba el agua a los cerros, el tipo que se dedicaba a limpiar las calles. Todo eso era un flujo de actividad económica en torno a la vida portuaria, ¿cierto? Y que es la ética del trabajo. O sea, Valparaíso se funda con la ética del trabajo, sino que se funda con el tema del respeto al otro, de la tolerancia al otro. Y es una tolerancia que no es necesariamente que, es que vamos a ser tolerantes, sino que se va constituyendo porque estamos obligados a ser tolerantes. Porque como hay tanto flujo de personas distintas, entonces estamos obligados a convivir de esa forma. Pero fíjense que no es solo la obligación de convivir con el otro, sino la obligación, llamémoslo obligación, de cooperar con el otro. Las bombas, primero, se fundan en base a lo que... ¿cuál es tu nombre, perdón?
lo que Diego decía, en base a las colonias. Las colonias forman primero sus bombas. Pero esas bombas no atienden solo a los miembros de la colonia. Fíjense que esto es muy importante, porque si bien las colonias fundan sus cuerpos de bomberos mediante una necesidad, fíjense que aquí está la clave de una lógica que es muy importante en la asociatividad. Los tipos se asocian entre ellos porque obviamente como miembros de una colonia tienen muchas más cosas en común que con respecto a un miembro de otra colonia. Pero estas bombas de bomberos, valga la redundancia, de colonias, no solo atienden a los miembros de las colonias, sino que atienden a otros sujetos. Cuando bomberos asiste a un incendio, y fíjense, el principio se sigue aplicando, cuando bomberos asiste a un incendio, jamás le preguntan si usted ha pagado los impuestos o si usted tiene las cuotas al día. No lo hacen. Actúan simplemente. Entonces es errado, absolutamente errado, y este es el mejor ejemplo de eso, presumir que si el Estado no nos obliga o si la autoridad no ha determinado eso, las personas no actúan moralmente. Porque eso es actuar moralmente. Y no es decir, es que usted habla alemán o habla inglés o habla polaco o lo que sea, usted es miembro de la colonia. No, ellos actuaban simplemente, porque también había, fíjense, una noción de lo que podemos llamar una especie de bien común. Si la cuadra de la siguiente cuadra se empieza a incendiar, es probable que mi cuadra también se incendie. ¿Se fijan? Eso es lo que va constituyendo a Valparaíso como una ciudad totalmente distinta. Y hay una interacción que es muy fuerte. Y fíjense, eso está relacionado primero con la lógica de la sociedad civil. Valparaíso tiene una sociedad civil mucho más rica que el resto de las ciudades chilenas en el siglo XIX. Santiago era una ciudad totalmente estamental, total y absolutamente estamental. Su sociedad civil era 1000 veces más débil que la sociedad civil de Valparaíso. Lo que se dice es que cuando se funda, por ejemplo, el Sporting, ¿cierto?, las carreras de caballo, todo el pueblo asistía a ver las carreras de caballo. Todos asistían a ver, todos participaban de eso porque era casi como una especie de fiesta. Y todos estaban ahí. Hay una lógica de interacción. Y es una lógica de interacción que se da en libertad. No se da obligada. No es como el gobierno que dice, mézclense. Vayan a los colegios obligados para que se mezclen. Porque eso no es interacción. Eso no es asociatividad. Acá sí se da eso. Y eso está relacionado con este concepto de pluralismo. Pero el pluralismo no se promueve por decreto. No se promueve con leyes que obliguen a tolerar a los otros. Se promueven cuando hay libertad. Y Valparaíso entonces se constituye bajo ese criterio. Valparaíso entonces nosotros podemos decir claramente que era un puerto de libertad. La discusión puede ser ahora, ¿cuándo va perdiendo esa energía? ¿Cierto? Algunos dicen, no, es que cuando se constituye el Canal de Panamá, pero al menos mantiene, o la pregunta es si mantiene esa raíz como puerto de libertad. Ustedes son de acá, ustedes probablemente saben mucho mejor si eso es así o no. Pero fíjense, hay un detalle. La lógica de esta asociatividad se vio muy bien expresada cuando fue el último gran incendio acá. Y toda la gente asistió a ayudar. E incluso fue tan contagioso que venía gente de otras partes a ayudar. Pero el gobierno no fue que haya decretado todos los ciudadanos mayores de 18 años y entre 18 y 25 años que no tengan asma tienen que venir a ayudar. ¿Se fijan? No fue algo de decreto. De hecho, el gobierno lo único que tuvo que hacer fue como decir, por favor, no vengan a ayudar tanto, porque había mucha gente, ¿cierto? Pero esa lógica se replica. Entonces quiero rescatar esos tres principios esenciales. Primero, la ética del inmigrante. ¿Dónde está hoy día la ética del inmigrante en Valparaíso? Es la pregunta que les hago a ustedes, porque ustedes viven acá, ustedes interactúan, ustedes tienen
el placer de tener el mar todos los días. ¿Dónde está entonces la ética del inmigrante hoy día en Valparaíso? ¿O cómo se promueve esa ética del inmigrante? En segundo lugar, la sociedad civil. La sociedad civil es tan importante y fue tan importante en Valparaíso. Yo creo que aún cuando probablemente en algunos casos uno pueda decir está más deprimido Valparaíso, su sociedad civil sigue siendo rica aún. Yo no sé si hay un catastro de organizaciones de la sociedad civil que esté actuando y que no dependan necesariamente de la intendencia o del alcalde o de los diputados, ¿cierto? Y en tercer lugar, el tema del pluralismo, que es clave. Yo no sé si hoy día las colonias siguen manteniendo esa lógica bullante de antes, pero probablemente muchos, tú dijiste que eras como descendiente de escocesa. ¿Quién más tiene alguna ascendencia o tiene alguna o es protestante, por ejemplo? Ascendencia de Inglaterra y ¿Protestante también? ¿Protestante? Ustedes también es protestante, yo lo sé. Pero fíjense que eso es clave. Eso es clave. Y es un ejemplo para, por ejemplo, para ciudades como Santiago. Santiago parece ser mucho más hoy día como pluralista, pero mantiene ciertas estructuras y ciertos resabios que son muy estamentales. Muy estamentales. Yo creo que Santiago es más estamental que Valparaíso hoy día. Y eso es tarea de usted reivindicarlo. Como una ciudad mucho más pluralista, mucho más liberal finalmente. ¿Se fijan?